What's up, y'all? It's Joe Budden. It's my favorite part of the holidays, Prize Picks, the best place to get real money action while watching your favorite sports. Join now because this holiday season, Prize Picks is giving millions in player rewards. Download the Prize Picks app today and use code TACKLE and get $50 instantly when you play $5. That's code TACKLE on Prize Picks to get $50 instantly when you play $5. Prize Picks, America's #1 daily fantasy sports app. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial sobre el sueño. Es el último episodio de 2024 y para cerrar el año me apetecía hacer algo diferente, algo más especial, y por eso me he puesto mi sombrero de investigadora, historiadora, para haceros un regalo. Sí, porque yo hago todo esto con muchísimo cariño y con la intención y la esperanza de que os entretenga, de que os ayude, de que os dé información, de que os sirva. Así que bueno, aquí tenéis mi regalo de fin de año para daros las gracias por un 2024 alucinante en lo que se refiere al podcast, con unas cifras de escuchas, de descargas que ni en mis mejores sueños, y eso es gracias a vosotros, porque yo es verdad que hago una parte del trabajo, pero el otro 50% lo hacéis todos y todas las que estáis al otro lado del micro y que semana a semana escucháis. Y también que semana a semana, con todo vuestro cariño, pues me decís lo que os gusta y lo que no os gusta. Fijaros, uno de mis propósitos para 2025, lo voy a intentar, pero ya sabéis que una cosa es ponerle voluntad y otra cosa es luego cómo salen las cosas. Una de las quejas que más me habéis transmitido es que la calidad de algunos audios pues no es óptima. Y yo lo sé, soy plenamente consciente. No es una justificación, pero es verdad que cuando yo pongo en la balanza tener un invitado y la calidad del contenido de ese invitado frente a la calidad del sonido, para mí la balanza es que, abrumadoramente cae del lado del invitado, y tener a una persona que no haya estado en todas partes, cuyo mensaje no sea un mensaje muy escuchado para aportar cosas nuevas. Pero evidentemente, cuando el formato que yo doy es un formato audio, pues lo más agradable, y cuanta más calidad tenga ese audio, mejor. Así que aquí tenéis mi compromiso para 2025, mejorar en la medida de lo posible la calidad de algunos audios. Evidentemente no todos tienen mala calidad, porque hay algunos que tengo la suerte de poderlos grabar en estudio, o tengo la suerte de poder trasladarme con mi equipo de grabación y grabar en persona, que son las dos situaciones ideales, pero luego es verdad que por circunstancias, por agendas complicadas, por tiempo, muchas veces tengo que recurrir a la grabación online. Entonces, bueno, también hay formas de hacer esto con una calidad óptima, y es lo que es mi compromiso para 2025, para que podáis seguir disfrutando de este podcast con una calidad optimísima. Y ahora sí, vamos con este episodio especial sobre el sueño, sobre la historia del sueño, este misterio cotidiano que compartimos con nuestros antepasados desde el amanecer de la humanidad hasta la época actual. Si me habéis escuchado, seguro que sí, en otros episodios sobre el sueño, pues me habréis escuchado decir que dormir es una necesidad humana básica. Esto no lo digo yo, obviamente esto lo dice la ciencia, lo dice nuestra fisiología. Y aunque esto es así, podemos decir desde que el mundo es mundo, la forma en que lo hacemos sí que ha cambiado radicalmente a lo largo de la historia. Desde las cavernas de la prehistoria hasta los dormitorios contemporáneos, nuestro sueño ha estado moldeado por el entorno, por las estructuras sociales, por los avances tecnológicos y también por los acontecimientos históricos. En este episodio lo que vamos a hacer es explorar cómo hemos dormido a lo largo de los siglos, entendiendo también cómo los cambios en nuestra sociedad han influido en algo tan fundamental como es el descanso nocturno. Como os digo, esto de dormir lo hacemos desde que el mundo es mundo, literalmente. Por eso tenemos que empezar por la prehistoria humana, ese periodo que comprende el tiempo transcurrido desde la primera aparición del Homo sapiens en África hace 300.000 años hasta la invención de la escritura y el comienzo de la historia hace aproximadamente 5.500 años.
Pues bien, la prehistoria es un tiempo en el que el sueño estaba intrínsecamente ligado a la supervivencia. Nuestros ancestros dormían en grupos para protegerse de depredadores y de las inclemencias climáticas. Diversos estudios antropológicos, como los realizados por Elizabeth Marshall Thomas en comunidades de cazadores-recolectores actuales, sugieren que este hábito favorecía tanto la seguridad como la cohesión social, ya que dormir juntos ayudaba a compartir calor corporal y a alertar ante posibles peligros. Dormir al aire libre o en cuevas implicaba que el sueño fuera fragmentado. Los periodos de descanso se intercalaban con periodos de vigilia para mantener la vigilancia. Y de hecho, los estudios antropológicos sugieren que los patrones de sueño polifásico, es decir, dormir en varias sesiones a lo largo del día y de la noche, eran lo habitual en este periodo. Además, este estilo de descanso o estos patrones de sueño también eran una respuesta adaptativa a los ciclos de luz y oscuridad, que regían evidentemente la vida en ausencia de tecnología artificial y de la luz eléctrica que disfrutamos en la actualidad. Las camas, si es que se les puede llamar así, entonces consistían en montones de hojas y paja cubiertos con pieles de animales para proporcionar algo de comodidad y calor, y a veces impregnados con aceites de plantas que les ayudaban a repeler los insectos. El uso de fuego en las cuevas también pudo haber influido en los patrones de sueño, ya que mantener una hoguera encendida requería turnos de vigilancia durante la noche. La evidencia arqueológica también sugiere que, hacia el final de la prehistoria, algunas comunidades comenzaron a utilizar plataformas elevadas rudimentarias para evitar los temidos insectos que os he dicho antes y también la humedad. En lugares como Sudáfrica, los arqueólogos han encontrado restos de camas hechas de hierbas y cenizas usadas para repeler insectos hace más de 200.000 años, así que lo de las mosquiteras, que sepáis que no es nada nuevo. Nuestros antepasados, nuestros ancestros, también tenían que recurrir a este tipo de técnicas para repeler los insectos. El final de la prehistoria dio paso al surgimiento de las primeras civilizaciones, en las que el sueño adquirió dimensiones simbólicas y espirituales. En Egipto, los sueños se consideraban mensajes divinos, y los templos de los dioses, como Serapis, servían como lugares de incubación de sueños, donde los fieles buscaban respuestas o curaciones mientras dormían. Se creía que los sueños eran una conexión directa con los dioses, y los sacerdotes actuaban como intermediarios para interpretar sus significados. En Mesopotamia, los textos cuneiformes describen prácticas de descanso relacionadas con la astronomía y las fases lunares, y en esa civilización los sueños también eran interpretados como mensajes de los dioses. En la antigua Grecia y Roma, el sueño comenzó a adquirir un componente más filosófico. Aristóteles dedicó un tratado al sueño, sobre el sueño y la vigilia, donde lo consideraba esencial para la restauración del cuerpo y del alma. En este tratado, Aristóteles explora cómo el sueño influye en la actividad vital y la recuperación del equilibrio corporal. Por su parte, Platón, en La República, también reflexionó sobre los sueños, señalando cómo podían ser manifestaciones de los deseos más profundos y las pasiones del alma. Los griegos también creían en el papel de los sueños como mensajes divinos. Los templos de Asclepio, el dios de la medicina, servían como centros donde los peregrinos buscaban curación a través del sueño inducido. Este proceso incluía rituales de purificación y una noche de sueño en el templo, donde los pacientes esperaban recibir sueños proféticos que indicaran el camino hacia la sanación. Séneca, padre de la filosofía estoica, consideraba el sueño como una herramienta para evaluar la calidad de nuestra vida moral, destacando que un descanso tranquilo era reflejo de una conciencia en paz. Lo cierto es que en la práctica cotidiana, los patrones de sueño, tanto en Grecia como en Roma, seguían estando muy influenciados por la luz natural. Los romanos, por ejemplo, tenían la costumbre de interrumpir su descanso nocturno. La vigilia era un tiempo de actividad entre el primer sueño y el segundo sueño, que se empleaba para reflexionar, rezar o incluso realizar tareas domésticas. Al igual que en Grecia, los romanos practicaban un sueño segmentado. Ese primer sueño, llamado prima quies, comenzaba poco después de la puesta del sol. Después de algunas horas de descanso, las personas se levantaban para realizar actividades tranquilas, como rezar,
escribir cartas o incluso meditar antes de volver a ese segundo sueño. Los romanos daban gran importancia a la meridiatio. ¿Sabes lo que es? Pues sí, la siesta. Una siesta que hacían al mediodía, especialmente en climas cálidos y durante las jornadas laborales intensas. El propio Séneca dijo que la siesta era una oportunidad para recargar el alma en medio del caos. Si atendemos a cómo dormían en Roma, las camas, conocidas como lecti, solían estar hechas de madera y se rellenaban con lana, heno o plumas según el estatus económico. Para los ciudadanos más acaudalados, los lecti cubiculares podían estar decorados con incrustaciones de marfil y bronce, mientras que los colchones se rellenaban con plumas de ganso, ofreciendo un confort que reflejaba su posición social. Sin embargo, los menos favorecidos usaban materiales más básicos, como paja o lana gruesa, destacando la clara jerarquía en el acceso al descanso de calidad. Este contraste simbolizaba no solo las diferencias económicas, sino también las prioridades culturales respecto al lujo en la vida cotidiana. Las clases altas adornaban sus dormitorios con textiles elaborados y detalles decorativos, reflejando la importancia del sueño como parte de una vida civilizada. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, describe cómo algunos romanos adinerados llegaban a usar perfumes en las camas para mejorar su experiencia de descanso. Los sueños eran interpretados por sacerdotes especializados en oniromancia, quienes asesoraban a líderes políticos sobre las posibles implicaciones de los sueños en la toma de decisiones. En el ámbito del bienestar, las termas romanas, con sus baños calientes y frigidariums, eran lugares clave para relajar el cuerpo y preparar la mente para un descanso más profundo. Estas prácticas de higiene y relajación se complementaban con el uso de hierbas aromáticas, como lavanda y romero, que se quemaban en los dormitorios o se añadían al agua de baño para inducir la relajación y favorecer el sueño. La Edad Media trajo consigo un marco cultural y religioso que modeló cómo dormían las personas. El sueño era visto como una actividad moral, y los consejos religiosos influyeron en los hábitos nocturnos. Muchos dormían en grandes camas comunales por razones prácticas y económicas, pero también como una forma de calidez y seguridad. Las camas solían estar hechas de madera y eran muy simples, a menudo consistiendo en una estructura elevada con un colchón relleno de paja o lana. Las horas canónicas marcaban los momentos de oración y descanso, generando un ritmo diario que incluía frecuentes interrupciones para cumplir con las devociones religiosas. En esta época, el sueño era visto como un momento para que Dios se manifestara a través de los sueños. Sin embargo, las pulgas y otros insectos eran un problema común en las camas medievales, lo que hacía del sueño una experiencia menos idílica de lo que podría parecer. En algunos hogares se utilizaban mosquiteras de lino para protegerse de los insectos, un lujo reservado para las clases más altas. Los monasterios desempeñaron un papel importante en el establecimiento de rutinas regulares de sueño, ya que los monjes seguían horarios estrictos que incluían periodos de descanso nocturno y oración de forma intermitente. Las reglas de San Benito, escritas en el siglo VI, estipulaban horarios específicos para el descanso, el trabajo y la oración, asegurando un equilibrio entre trabajo espiritual y físico. ¿Te suena la expresión hora et labora? Pues viene de esta época. En la práctica diaria, las familias campesinas solían compartir cama por cuestión económica y porque la proximidad física contribuía a mantener el calor en las frías noches de invierno. Las élites, sin embargo, empezaron a utilizar camas más sofisticadas, con cortinas que ofrecían privacidad y ayudaban a retener el calor. Para mejorar el descanso, era común el uso de remedios naturales como infusiones de valeriana o melisa, recomendadas por los herbolarios de la época para calmar los nervios y facilitar el sueño. El Renacimiento trajo consigo cambios significativos en la comprensión del sueño. Las camas se convirtieron en objetos más personales y lujosos, reflejando el estatus social. Este periodo también vio un aumento en el estudio de los sueños, con figuras como Michel de Montaigne, quien reflexionó sobre los misterios del descanso y los estados oníricos. Leonardo da Vinci, el gran artista del Renacimiento, es famoso por haber practicado un patrón de sueño polifásico, durmiendo breves periodos de 20 minutos cada 4 horas para maximizar su productividad.
Galileo Galilei, por su parte, dedicó tiempo a estudiar los ritmos naturales y cómo el cuerpo humano respondía a ellos, en consonancia con sus investigaciones sobre los ciclos de la Tierra y el cosmos. Sin embargo, la fragmentación del sueño seguía siendo común, especialmente en los meses de invierno, cuando las noches eran largas y los hogares carecían de iluminación artificial suficiente. El uso de colchones rellenos de plumas se hizo más frecuente entre los más pudientes, marcando un importante avance en la comodidad. También fue durante esta época cuando surgieron los primeros manuales de etiqueta para el dormitorio, destacando la importancia de la limpieza y el orden en los espacios de descanso. En paralelo, el desarrollo de la imprenta permitió la publicación de textos sobre la interpretación de los sueños, democratizando el acceso a estas ideas y fomentando debates sobre su relevancia. Por su parte, artistas como el Bosco a menudo representaban escenas oníricas en sus pinturas, lo que refleja el interés de la época por el significado y los misterios de los sueños. En cuanto a la salud y el bienestar, las hierbas medicinales jugaron un papel central en esta época. Se popularizó el uso de preparados a base de amapola, pasiflora y lavanda para tratar el insomnio. Estas recetas se complementaban con baños relajantes, una práctica heredada de las termas romanas, y con el uso de saunas rudimentarias en algunas regiones del norte de Europa. El esplendor renacentista dio paso a la Ilustración, época que marcó un punto de inflexión en nuestra relación con el sueño. Y es que el racionalismo de esta época comenzó a cuestionar las interpretaciones religiosas de los sueños, y los avances en ciencias naturales llevaron a un interés creciente por el cuerpo humano como máquina biológica. Benjamin Franklin, por ejemplo, destacó la importancia de acostarse temprano y levantarse al amanecer como una forma de disciplina personal. René Descartes, en sus Meditaciones metafísicas, exploró la naturaleza del sueño y la vigilia como parte de su investigación sobre la conciencia y la realidad. Rousseau, otro de los grandes pensadores de la Ilustración, en su obra Emilio o de la educación, reflexionó sobre la importancia del sueño para el desarrollo infantil y el equilibrio emocional, abogando por horarios naturales que respetaran los ritmos biológicos. Fue también en esta época cuando se empezó a desarrollar una visión del sueño como un recurso que podía ser optimizado para aumentar la productividad. Las camas se volvieron más sofisticadas, con estructuras de hierro forjado y el uso de colchones rellenos de crin de caballo, un material popular por su durabilidad. Esta tendencia hacia la optimización del sueño también se reflejó en los primeros estudios médicos sobre trastornos como el insomnio, aunque todavía estaba en sus etapas más iniciales. En la literatura, autores como Voltaire o Rousseau reflexionaron sobre los hábitos de sueño y su relación con la creatividad y el intelecto humano, anticipando debates contemporáneos sobre la relación entre el descanso y el rendimiento. Durante el periodo ilustrado, comenzaron a popularizarse los relojes de bolsillo y los horarios estrictos, lo que marcó el inicio de una era en la que el tiempo comenzó a ser controlado más rigurosamente y, por tanto, afectando de forma directa los patrones de sueño. Pero si hay un periodo histórico en el que nuestra forma de vivir y de dormir cambiaron de forma radical, fue sin duda la primera revolución industrial, iniciada a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña y extendida por Europa y América en los siglos XIX y XX. La revolución industrial marcó un cambio radical en la vida cotidiana. Este periodo se caracteriza por la introducción de la maquinaria y del trabajo a turnos, el auge de las fábricas y la urbanización, lo que alteró los ritmos biológicos y sociales que habían definido la vida humana durante siglos. El sueño humano, hasta entonces sincronizado con los ciclos de luz natural, se vio desafiado por la llegada de la iluminación artificial. La invención de la lámpara de gas y posteriormente la bombilla eléctrica por Thomas Edison en 1879 permitió que las jornadas laborales se extendieran más allá del anochecer. Y este cambio tuvo efectos profundos. Por un lado, la alteración de los horarios laborales. La organización del trabajo en turnos, particularmente en fábricas que operaban las 24 horas, desestructuró los patrones de sueño tradicionales. Los trabajadores de turnos nocturnos, en especial, se enfrentaban a problemas para dormir durante el día debido a la falta de un entorno oscuro y tranquilo. Otra de las consecuencias fue la desaparición gradual del sueño segmentado. La segmentación del sueño característica de las épocas previas comenzó a desaparecer y a ser reemplazada por un periodo único de sueño más corto debido a las demandas laborales y sociales.
Otro de los grandes cambios que trajo la revolución industrial fue la urbanización. La migración masiva a las ciudades industriales transformó no solo el espacio físico, sino también las condiciones para dormir. Por un lado, viviendas superpobladas. En los barrios obreros, varias familias a menudo compartían un solo espacio, lo que reducía la privacidad y hacía difícil el descanso. Además, las condiciones de insalubridad, el ruido y la falta de ventilación también afectaban la calidad del sueño. El ruido es otra de las consecuencias de la revolución industrial. El sonido constante de las máquinas y los trenes se convirtió en una presencia habitual, perturbando los hábitos de descanso. Y en tercer lugar, el impacto psicológico que supuso todos estos cambios. La incertidumbre económica, la alienación del trabajador y las largas jornadas laborales generaron estrés crónico, lo que contribuyó a trastornos del sueño como el insomnio, documentado por médicos de la época. Simultáneamente, la idea de eficiencia comenzó a permear la cultura occidental, promoviendo la noción de que dormir menos era una muestra de diligencia y éxito. Los expertos en salud, sin embargo, comenzaron a advertir sobre los peligros de la privación de sueño, una preocupación que se mantiene hasta nuestros días. En este periodo de finales del XIX y comienzos del XX, empezaron a surgir las preocupaciones serias sobre los efectos de la industrialización en la salud. Médicos de finales del XIX, como el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, documentaron el impacto del estrés laboral en el sistema nervioso, incluyendo problemas relacionados con el sueño. Aunque todavía no existía una especialidad médica dedicada al sueño, se sentaron las bases para un mayor interés en este campo. En esta época, el sueño también adquirió un simbolismo cultural. Escritores como Charles Dickens abordaron la falta de descanso y sus implicaciones sociales. En su novela Tiempos difíciles, publicada en 1854, describe cómo las vidas de los trabajadores eran gobernadas por el reloj, dejando poco tiempo para el sueño y la recuperación. Este periodo también inspiró movimientos literarios artísticos que cuestionaban la deshumanización del trabajo industrial. Y así es como entramos en el siglo XX, en el que los eventos históricos como las guerras mundiales y la Gran Depresión continuaron alterando los patrones del sueño. La invención de la bombilla eléctrica y el crecimiento de las ciudades significaron que la noche ya no era un tiempo de descanso universal. Además, las guerras trajeron consigo la necesidad de vigilar y trabajar en horarios rotativos, lo que contribuyó al estudio del sueño y de sus trastornos. En el siglo XX, Freud y Jung introdujeron el análisis de los sueños en la psicología, conectando los contenidos oníricos con el inconsciente. Freud, en particular, sugirió que los sueños eran una vía real hacia el inconsciente, mientras que Jung consideraba que representaban arquetipos universales. Además de la psicología, el siglo XX fue un periodo de avances extraordinarios en la neurociencia, la medicina y la tecnología aplicada a estos campos, que transformaron nuestra comprensión del sueño. Este siglo marcó el inicio de un enfoque científico y médico sobre el sueño y sus trastornos, mientras que los cambios sociales y culturales continuaban afectando los hábitos nocturnos. En 1924, Hans Berger desarrolló la electroencefalografía, una técnica que permitió registrar la actividad eléctrica del cerebro durante el sueño. Este avance fue crucial para identificar las diferentes etapas del sueño, incluido el sueño REM, por sus siglas en inglés, o MOR, movimientos oculares rápidos, descubierto en 1953 por Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman. El estudio de la teoría de las fases del sueño culminó en la década de los 50 y los 60, cuando investigadores como William Dement clasificaron el sueño en dos fases diferentes: fase no REM o sueño de ondas lentas y fase REM, asociado con los sueños vívidos. Este hallazgo subrayó la importancia del sueño REM en el procesamiento emocional y la consolidación de la memoria. William Dement, médico estadounidense considerado el padre de la medicina del sueño, fue un pionero en las investigaciones en este campo y una autoridad en el estudio de los efectos de la privación de sueño y del diagnóstico y tratamiento de trastornos como la apnea obstructiva y la narcolepsia. Fundó el primer laboratorio de sueño del mundo, el Centro de Investigaciones del Sueño en la Universidad de Stanford. Gracias al trabajo de científicos como Dement, y a avances en la tecnología del diagnóstico, como el desarrollo de la polisomnografía, a partir de los años 70, la medicina del sueño se estableció como una disciplina independiente.
Además, en la década de los 80 se estableció la primera clasificación de trastornos del sueño, como el insomnio, la apnea del sueño o el síndrome de piernas inquietas. Pero por paradójico que parezca, aunque el siglo XX es un siglo de esplendor y de auge y crecimiento de la medicina especializada en el sueño, también es el momento en el que aparece uno de los grandes enemigos del sueño: la televisión. A mediados del siglo XX, la televisión se introdujo a gran escala en los hogares de medio mundo, y esto hizo que cambiaran radicalmente nuestros hábitos nocturnos, ya que muchas personas comenzaron a sacrificar horas de sueño para disfrutar de este entretenimiento. Y esto no es sino la antesala de lo que estaba por venir en el siglo XXI, la era de la tecnología y de la conexión global. El nuevo milenio ha traído consigo avances revolucionarios en nuestra comprensión del sueño, desde investigaciones sobre los mecanismos moleculares del ritmo circadiano hasta tecnologías de vanguardia para monitorizar el sueño. Este periodo está marcado por un enfoque interdisciplinario que combina biología, neurociencia, psicología y tecnología. Sin embargo, también enfrenta retos significativos como el impacto del estilo de vida moderno y la sobreexposición al mundo digital. La omnipresencia de dispositivos electrónicos como teléfonos, tablets, ordenadores y televisores ha alterado significativamente los patrones de sueño. Y es que, por si no lo sabías, la exposición a la luz azul que emiten estos dispositivos antes de dormir reduce la producción de melatonina, dificultando la conciliación del sueño, puesto que esta hormona es la que induce este estado de descanso. Pero no todo es negativo. Este desarrollo tecnológico ha dado lugar a la comercialización de pulseras y anillos inteligentes, aplicaciones móviles y dispositivos de seguimiento que permiten a los usuarios analizar sus patrones de sueño. Estas tecnologías han aumentado la conciencia sobre el descanso, pero hay que tener cuidado porque también pueden llegar a ser una fuente de estrés y frustración, hasta el punto de llegar a sufrir ortosomnia, es decir, una obsesión por alcanzar el sueño perfecto. Si volvemos al ámbito científico, no podemos pasar por alto la concesión en 2017 del Premio Nobel de Medicina a Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young por descubrir los mecanismos moleculares que regulan los ritmos circadianos. Su trabajo ha aclarado cómo los relojes biológicos influyen en el sueño y en otros procesos fisiológicos. La exploración de los sueños como un fenómeno psicológico y neurológico sigue siendo un campo fascinante. Investigaciones recientes sugieren que los sueños no solo son un reflejo de la actividad cerebral, sino que pueden jugar un papel activo en la creatividad, la resolución de problemas y la salud emocional. El siglo XXI ha sido y es testigo de avances extraordinarios en la comprensión del sueño, pero también de retos significativos. En un mundo conectado y encendido las 24 horas del día, el trabajo en remoto, las redes sociales y el comercio electrónico han desdibujado los límites entre el día y la noche, y esto ha dado lugar a trastornos del sueño relacionados con el estrés y con la hiperactividad mental a los que tendremos que hacer frente tarde o temprano. La forma en que dormimos ha sido y sigue siendo un espejo de nuestras condiciones sociales, económicas y tecnológicas. Desde los lechos de hierba de la prehistoria hasta los colchones inteligentes del presente, cada etapa de la historia ha dejado su huella en nuestras noches. El futuro promete una medicina del sueño más precisa y más personalizada, pero para que estos avances tengan un impacto significativo, será crucial abordar las desigualdades sociales y culturales que limitan el acceso a un sueño reparador. Espero y confío que en este siglo XXI el sueño deje de ser solamente una necesidad biológica para pasar a ser entendido como una herramienta clave para maximizar el potencial humano. Quiero terminar este repaso por la historia del sueño, por la historia de nuestra forma de vivir y de nuestra forma de dormir, con una cita del poeta William Blake. Dice así: «En el sueño, ángeles y demonios se sientan a nuestra mesa». Y quiero terminar con estas palabras para recordarte que el acto de dormir no es solo un proceso biológico fundamental, que lo es, sino también un proceso profunda y eminentemente humano, porque parte de lo que sucede cuando dormimos es lo que nos hace ser como somos. Así que con estas palabras termino este episodio especial, este último episodio de 2024,
deseándote un 2025 lleno de salud, que lo demás ya vendrá, y por supuesto, lleno de mucho sueño, de dulces sueños y de mucho descanso. ¡Feliz Año Nuevo! Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.